Introducción. Una vida de obediencia empoderada por Dios. A partir del momento cuando la persona es regenerada por la obra del Espíritu Santo, hablamos de que la persona ha experimentado un nuevo nacimiento del que Cristo habló a Nicodemo en Juan capítulo 3, versículo 1 al 15. Desde ese momento existen en él dos naturalezas: la naturaleza caída, que el apóstol Pablo reconoce como la carne, y su espíritu que ha sido regenerado. Esa es la explicación de por qué en la vida del cristiano vemos una combinación de conductas que llamamos las obras de la carne, que deben ir disminuyendo con el proceso de santificación, y el fruto del espíritu, que debe ir aumentando gradualmente. Es como si en nosotros hubiera dos árboles que producen frutos distintos: un árbol malo con fruto malo y un árbol bueno con fruto bueno. En la carta a los Romanos, Pablo nos habla de estas dos naturalezas que cohabitan en nosotros y que luchan entre sí hasta el punto de que muchas veces terminamos haciendo precisamente aquellas cosas que no queríamos hacer en el primer lugar, como explicó el apóstol Pablo al escribir su epístola a los Romanos. Abre comillas: porque lo que hago no lo entiendo, porque no practico lo que quiero hacer, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero hacer, eso hago, estoy de acuerdo con la ley, reconociendo que es buena. Así que ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Porque yo sé que en mí, es decir, en mi carne, no habita nada bueno. Porque el querer está presente en mí, pero el hacer el bien no. Pues no hago el bien que deseo, sino el mal que no quiero, eso practico. Y si lo que no quiero hacer, eso hago, ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo la ley del que el mal está presente en mí. Porque en el hombre interior me deleito con la ley de Dios, pero veo otra ley en los miembros de mi cuerpo que hace guerra contra la ley de mi mente y me hace prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me libertará de este cuerpo de muerte? Gracias a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Así que yo mismo, por un lado, con la mente sirvo a la ley de Dios, pero por el otro, con la carne, a la ley del pecado. Cierra comillas. Romanos capítulo 7, versículo 15 al 25. Reflexionando sobre esta lucha, pudiéramos decir que cualquier pensamiento, intención, motivación o conducta que no complace a Dios es obra de la carne. Pablo nos deja ver esta realidad con toda claridad en el texto de Romanos, capítulo 7, versículo 18. Abre comillas: porque yo sé que en mí, es decir, en mi carne, no habita nada bueno, porque el querer está presente en mí, pero el hacer el bien, no. Cierra comillas. De igual manera, todo lo que en nuestra vida complace a Dios, es el Espíritu de Dios que mora en nosotros quien lo ha cultivado. Esa es la razón por la que leemos en Filipenses capítulo 2, versículo 13, abre comillas: porque Dios es quien obra en ustedes tanto el querer como el hacer para su buena intención. Cierra comillas. Esta idea es reforzada en Gálatas capítulo 2, versículo 20. Con Cristo he sido crucificado, y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Cierra comillas. Esa vida a la que se refiere el texto que acabo de citar y que se vive por fe, se vive en el poder del Espíritu. Cuando Pablo dice, abre comillas, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, cierra comillas, Filipenses 4:13, eso es una referencia a la vida que se vive bajo el control del Espíritu. Vivir de esa manera
es lo que hace que el creyente pueda exhibir el fruto del Espíritu en su vida y del cual estaremos hablando a lo largo de este libro. El fruto del Espíritu es un conjunto de virtudes cultivadas en nosotros por medio del Espíritu Santo que reflejan el carácter de Cristo y que nos permiten vivir su imagen más plenamente. Y cuando hablamos de una vida más plena, nos referimos a una vida más libre, más gozosa, de menos tropiezos y de menos consecuencias. Antes de continuar, vale la pena aclarar que no debemos confundir los dones espirituales con el fruto del Espíritu. Los dones se dan de manera específica a cada persona según el llamado de Dios para cada creyente. Pero el fruto del Espíritu es algo que Dios desarrolla en sus hijos y que espera que cada uno de nosotros cultive. En otras palabras, es un llamado igual y universal para cada hijo de Dios. El fruto del Espíritu se desarrolla en nosotros en la medida en que obedecemos la palabra de Dios. Esto implica que el creyente tiene un rol que jugar. Es la misma obediencia que va debilitando los deseos de la carne que combaten contra nuestra alma. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 11. Es imposible desarrollar el fruto del Espíritu sin el uso de la palabra de Dios. Juan 17, 17. La palabra es la semilla, nosotros somos la tierra y el Espíritu Santo es el jardinero. Las circunstancias de la vida a menudo son el abono que sirve para desarrollar el fruto del Espíritu en la medida en que el Espíritu de Dios usa esas oportunidades para obrar en nosotros. Somos la tierra donde el fruto crece. La condición de esa tierra puede ser muy fértil o puede ser de mala calidad. Un creyente sumiso, humilde y obediente es tierra fértil para que crezca el fruto. Un creyente orgulloso, testarudo y desobediente es una tierra de mala calidad para que el fruto crezca. Y así podemos ver que nuestra santificación es un trabajo del Espíritu de Dios que va de la mano con nuestras obras de obediencia. La necesidad de desarrollar el fruto del Espíritu. Necesitamos aprender a ver el fruto del Espíritu como un regalo de Dios para vivir de una mejor manera la vida que Cristo compró para nosotros. No cultivar el fruto del Espíritu es despreciar lo que Dios ha querido regalarnos. Y sin ese fruto, su carga no es ligera y su yugo no es fácil. Mateo 11:30. Más bien, en ausencia del fruto del Espíritu, los mandamientos de Dios son difíciles. Primera de Juan 5:3, que es como la mayoría lo siente. En cambio, desarrollar el fruto del Espíritu en nosotros glorifica y complace a Dios. Recuerde las palabras de Cristo, abre comillas, en esto es glorificado mi Padre, en que den mucho fruto. Cierra comillas. Juan 15, versículo 8a. No podemos vivir el Evangelio en la vida diaria sin el fruto del Espíritu, y ese fruto es el resultado de la llenura del Espíritu. A su vez, la llenura del Espíritu es el resultado de una vida rendida a nuestro Dios y de una vida inmersa en su palabra. Es imposible vivir una vida de sometimiento divorciados de la palabra, y sin una vida rendida completamente a Dios no puede haber llenura del Espíritu. Y sin llenura no podemos tener el fruto del Espíritu, y sin ese fruto no podemos vivir el Evangelio. En otras palabras, el Evangelio es un mensaje, pero ese mensaje tiene que cobrar vida en nosotros, y cuando eso sucede, Dios es complacido. Y cuando Dios se complace, Dios sopla su Espíritu sobre nosotros. Y es ese Espíritu el que produce el fruto que Pablo describió en Gálatas capítulo 5, versículo 22 al 23. Dios nos regaló el fruto del Espíritu para poder relacionarnos vertical y horizontalmente. La realidad es que un cristiano
no puede amar a Dios sin el fruto del Espíritu. No puede amar a su hermano sin el fruto del Espíritu. No puede tener madurez espiritual sin el fruto del Espíritu. No puede ser un buen padre sin el fruto del Espíritu. No puede ser un buen cónyuge sin el fruto del Espíritu. No puede ser un buen pastor sin el fruto del Espíritu. No puede ser un buen hermano en la fe sin el fruto del Espíritu. De hecho, usted no puede tener una buena relación de ningún tipo en ausencia del fruto del Espíritu. De manera que el cristiano sin el fruto del Espíritu luce más como un inconverso, y quizás lo sea. El fruto del Espíritu habla de lo que somos y de quiénes somos. Somos discípulos de Cristo, y el fruto del Espíritu en nosotros es la evidencia. Eso es lo que somos. Pertenecemos al Dios que nos dio su Espíritu, y el fruto del Espíritu nos sirve de testimonio. Eso habla de quiénes somos y a quiénes le pertenecemos. Como ya mencionamos, Cristo dijo que los falsos maestros serían conocidos por sus frutos. En Mateo capítulo 7, versículo 16. Del mismo modo, son nuestros frutos los que testifican de nuestra conversión. Por otro lado, tenemos que ser cuidadosos al no confundir el fruto del Espíritu con lo que otros han llamado falsificaciones de ese fruto. En su libro La mente de Cristo, T.W. Hunt y Claude B. King describen lo que ellos llaman la falsificación del fruto del Espíritu. A continuación, doy algunas ilustraciones de cómo ese fruto del Espíritu pudiera ser falsificado, como se falsifican los billetes del banco, y pasar por verdaderos a menos que alguien tenga la experiencia necesaria para distinguirlos. El amor ágape o incondicional podría confundirse con el amor interesado, donde el que ama lo hace porque necesita a la otra persona y no porque quiere dar de sí mismo. El gozo puede ser fingido y ser más emocionalismo porque las circunstancias nos favorecen. La paz puede ser más bien falta de decisión por inseguridad o inactividad por pereza. La paciencia a menudo puede tener más que ver con conformidad o temor de hacer lo que se debe hacer. La benignidad quizás es más bien flojera o falta de carácter. La bondad pudiera ser enmascarada y ser en realidad una actitud que adoptamos para obtener un beneficio del otro. La fe pudiera más bien ser fe en la fe, es decir, fe de que algo va a ocurrir porque tenemos fe en que ocurrirá. La mansedumbre pudiera encubrirse y ser realmente cobardía. El dominio propio puede ser más bien la restricción de nuestra conducta para dar una buena impresión cuando en realidad no podemos controlar nuestras emociones. Es importante poder diferenciar lo real de lo falso, no solo al aconsejar y discipular a otros, sino también en nuestra propia vida, porque podemos creer que estamos dando fruto y descubrir que en realidad nos hemos estado engañando a nosotros mismos. Antes de hablar acerca de cada una de las virtudes que forman parte del fruto del Espíritu, creo que es necesario que veamos la lucha que se libra continuamente en el interior de cada cristiano entre los deseos de la carne y los deseos del Espíritu. Y por eso dedicaremos todo el primer capítulo a esta discusión.